ya estamos de regreso y ahora vamos a entrar con la doctora Sol Meléndez. Sí, con la doctora Sol Meléndez dentro del orden que llevamos en este Congreso Internacional de Perfilación Criminal, la investigación de delitos contra las personas, la vida y la salud, homicidios seriales complejos y por motivos fútiles e innobles. La doctora Sol Meléndez, para quienes no tuvieron la oportunidad ayer de ingresar a nuestro congreso, es psicóloga. Tiene reconocimiento internacional como instructora internacional en temáticas de psicología criminal y penitenciaria. Trabajos publicados en la Universidad Arturo Michelena. Es ponente en congresos, conferencistas en seminarios internacionales de tanatología en México en el 2019. Conferencista internacional en Colombia, conferencia denominada Delincuencia y Redes Sociales en 2018, conferencista internacional en República Dominicana, conferencia El Poder, la Perversión y los Instintos como Desencadenantes Delictivos en Latinoamérica, y ahora conferencista desde Lima. Educación, formación terapéutica, diplomados en derechos humanos, formación en evaluaciones psicológicas, licenciada en psicología clínica, una alta experiencia. La doctora Sol, ya bienvenida, está con nosotros con el tema, va a estar hoy acompañándonos, distorsiones sexuales y vínculos de parejas en privados de libertad. Bienvenida, licenciada Sol, a esta tarde, pero además, Yuri, yo quiero hacerte un comentario, hacérselo también a la licenciada, porque es que particularmente este tema a mí no deja de perturbarme, porque tiene que ver con la situación de los privados de libertad, o sea, ¿qué ocurre con una cárcel? ¿O qué es lo que debería ocurrir con una cárcel? Una vez que se lleva a una persona a prisión, la prisión debería ser un centro de reeducación, donde el individuo se coloca con la finalidad de que una vez que pase su tiempo de reclusión puede insertarse en la sociedad para ser útil entonces socialmente. Pero realmente este tema que va a tratar la doctora, que es un tema que me parece que es apasionante, vamos a poder darnos cuenta, creo yo, de todas maneras ella nos irá a aclarar eso, de ese proceso que pasa internamente dentro del individuo una vez que está recluido y toda esta distorsión que ocurre dentro de él y que va con él hasta el momento de salida de las cárceles. Pareciera que las cárceles no son realmente un centro de reeducación de ciudadanos, sino que fuera como un lugar donde los tienen a las personas allí y las personas cuando salen con una cantidad de trastornos. Tiene usted la palabra, licenciada Sol, bienvenida para esta tarde. Así es, la vamos a poder disfrutar enormemente, así como ayer. Pronto lo vamos a volver a tener con nosotros, doctora, porque la gente ha estado muy emocionada con sus ponencias, al igual que el comisario Julio, el comisario John, la comisario Griselda, o sea, todos excelentes, de verdad que sí. Pedro Montoya, Oscar Salamanca, la profesora Luisa Mendoza, así que todos han sido verdaderamente excelentes. Sí, totalmente. Yo me he disfrutado mucho las que he visto y bueno, obviamente estoy también súper agradecida de ustedes de que me hayan invitado, ¿no?, a formar parte por 2 días de este congreso. Entonces ya puse mi reloj aquí para que me avise ahí y bueno, respetar el tiempo de cada ponente, ¿no? Entonces, pues ya empiezo a compartir pantalla. Todas suyas, la cámara. Muchas gracias. Hoy estoy así, aquí está, bueno, yo tengo frío, entonces ando con mi tremenda chaqueta. Haciendo acá frío en Ciudad de México. Bienvenidos a todos los que están conectados. Esperen un momentito aquí que pueda compartirles la pantalla. Ok, entonces, como acaba de decir el doctor Pedro, ¿verdad? Definitivamente las cárceles deberían ser sitios de reeducación donde los delincuentes en verdad encuentren algún sentido sobre el delito que cometieron. Y la idea debería ser, pues, que no vuelvan a cometer delitos, que salgan de alguna forma reeducados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de las cárceles? Y hablo al menos de las cárceles de Latinoamérica,
¿no? Que no generan ningún cambio en los privados de libertad. Bueno, por eso le puse el nombre de distorsiones, porque ocurren muchísimas distorsiones a nivel de pensamiento. Cuando yo hablo de distorsión me refiero al pensamiento, ¿no? Alguna vez Luis Jiménez de Azúa, un escritor venezolano, dijo: no se trata de crear más cárceles, sino de no crear más presos, ¿no? Y luego terminaba algún escrito que hizo diciendo: Señor, no los perdones, porque sí saben los que hicieron. Cuando ayer, los que estuvieron ayer en la disertación del día de ayer, yo les explicaba la diferencia entre el delincuente psicopático y el delincuente psicótico. Y para de alguna forma retomar lo que vimos ayer, básicamente la diferencia así como principal entre el delincuente psíquico y el delincuente psicótico es que el psicopático y el antisocial saben lo que están haciendo, ¿ok? Tienen conciencia de lo que están haciendo, no así el psicótico. Creo que es la diferencia principal por la cual tendríamos nosotros que empezar cuando hacemos estudios, ¿no? Y cuando hacemos estudios con delincuentes, pues empezamos a preguntar al momento del delito cómo se encontraba entonces la capacidad volitiva, y por supuesto si estaba consciente o no estaba consciente, porque a partir de allí nosotros como psicólogos clínicos empezamos a evaluar a la persona, ¿no? Igual que les puse ayer, les puse algunas mitos y creencias en torno a las cárceles y en torno a la psicología penitenciaria, ¿no? Hay una creencia que dice que nosotros debemos cuidarnos más de los hombres que de las mujeres, ¿no? En el caso de los delincuentes. Hay otra creencia, mito, que dice que la simulación de enfermedad mental no es cierta y que un buen profesional no se deja engañar. Obviamente esto es un mito, pero lamentablemente es un mito que se ha vuelto creencia, ¿no? La violación solo la cometen los individuos muy enfermos. No necesariamente es así. Este mito surge porque, bueno, yo no quiero entrar en esta discusión, pero sabemos que muchos pedófilos, pues la pedofilia es una desviación sexual, la pedofilia es una parafilia, es una enfermedad, y por eso piensan muchísimas personas que todos los que violan están enfermos. No es así, porque de hecho los abusos sexuales no se dan solamente hacia niños, que es en este caso la pedofilia, ¿no? El objeto de deseo está dirigido hacia el niño. Entonces, pues sabemos que existen violaciones de muchísimos tipos, a muchísimas edades, y que no solamente las personas enfermas que tienen algún tipo de parafilia cometen este tipo de delito, ¿ok? Entonces, por eso muchas personas creen que es una creencia, ¿no? Todos los delincuentes provienen de hogares disfuncionales, no necesariamente. Ayer vimos un poco sobre eso, ¿verdad? Y los delitos son cometidos siempre por los enfermos y por los excluidos de la sociedad. Sabemos que esto tampoco es cierto. Les quiero hablar un poco, pero muy poquito, sobre como el antecedente histórico de la cárcel, ¿no? Y me pareció importante hablar un poco sobre el panóptico. El panóptico era una cárcel, ¿ok? Fue una idea filosófica, ¿no? Nace de un autor que se llama Jeremy Bentham, y Jeremy Bentham dijo: oye, ¿qué tal si la persona que está recluida, ¿ok?, empezara a tener sobre sí mismo una mirada externa para que pudiera empezar a controlar sus conductas antisociales? Entonces se creó esta suerte de recinto circular, ¿ok?, donde había una torre en el centro, y donde esta torre habían vigilantes que estaban todo el tiempo pendiente de los demás cuartos, ¿ok? Y pues los internos no sabían en qué momento del día eran observados. Entonces el panóptico empieza a ser una idea de Jeremy Bentham, la sigue trabajando Foucault en el desarrollo como sociedad, pues empiezan también a visualizarse los derechos humanos, empieza a visualizarse: oye, lo que pasa es que las personas tienen derecho a su privacidad. Y bueno, ya la visión del panóptico, digamos que no es realmente lo que se tiene ahorita en los recintos carcelarios, pero más o menos esta foto, ¿ok? Entonces simplifica un poco el concepto. Era una cárcel en la cual se podía vigilar todo desde un punto sin ser visto. Y lo que decía Bentham era:
Bastaría una mirada, ¿ok? Y cada una, es decir, cada privado de libertad, sintiéndola pesar sobre sí. ¿Para qué? Para que esta mirada, este privado de libertad, terminara por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. Y en este vigilarse a sí mismo, entonces, empezar a tener conductas adecuadas. La visión del panóptico incluso se regó, por así decirlo, en las fábricas, en los colegios, pero les digo, a través de cámaras, ¿no? Entonces, por temas de privacidad, por temas de derechos humanos, pues no se siguió usando en muchos lugares. Sin embargo, pues es muy interesante saber que sí, que en efecto, ¿no? La cárcel no fue que se creó de la noche a la mañana y que por muchísimos años no solamente se viene trabajando en estructuras a nivel de cárcel, sino que se viene trabajando en qué tipo de castigo es necesario para una persona que ha cometido un delito. Y fíjense que entramos en debates filosóficos, sociológicos sobre la pena de muerte, sobre estas sentencias, por lo menos aquí en México hay sentencias, no hay cadena perpetua, no hay, bueno, cadena perpetua como tal no la hay, pero ahí es donde está esta como ambivalencia, porque no existe una sentencia de cadena perpetua, pero sí existe, por ejemplo, una sentencia de 178 años, de 145 años, ¿no? Entonces, y no existe pena de muerte. En Venezuela, la pena más alta es de 30 años, ¿no? No existe tampoco pena de muerte, no existe la cadena perpetua. Entonces, digamos que se viene trabajando muchísimo sobre qué tipo de castigo verdaderamente es el que necesita un privado de libertad para, o un delincuente, ¿no? Para poder hacer de la sentencia de la cárcel un aprendizaje significativo que lo lleve a no seguir cometiendo delito. Entonces, la evolución de los castigos es muy interesante. Hay un libro que yo les recomiendo siempre a los estudiantes cuando doy esta clase de, bueno, doy una clase que se llama Psicología Penitenciaria, y entonces cuando doy esta clase de Psicología Penitenciaria siempre les recomiendo que lean Vigilar y Castigar. Ok, es un libro de Michel Foucault en donde se habla muchísimo de esto de la evolución de los castigos, de la evolución social de las cárceles, de la evolución también de los privados de libertad. Entonces creo que es bien interesante nosotros empezar a saber que la cárcel no es una institución que se creó de la noche a la mañana, ¿no? Ahora bien, centrándonos un poquito más en el aquí y en el ahora, hay un autor también que me gusta muchísimo, es venezolano, falleció, me parece que falleció el año pasado, se llama Alejandro Moreno Olmedo, y Alejandro Moreno Olmedo habló de que existen cambios cualitativos y cambios cuantitativos que se han dado en los delincuentes actuales, ¿no? Este señor trabajaba con delincuentes, fíjense, él trabajaba en barrios de muy bajos recursos de Caracas, y entonces en estos barrios él veía, digamos, el desarrollo del delincuente. Él era sacerdote, era psicólogo social, era sociólogo, entonces fue muchísimas carreras y sobre todo la parte social, pero viviéndola, ¿no? Entonces él decía, mira, lo que está pasando es que el delincuente actual ha sufrido unos cambios cualitativos que los ha llevado a cometer delitos mucho más cruentos, ¿no? Primero que nada, ha disminuido la edad del victimario, ¿ok? De repente, hace 40 años, los victimarios, los delincuentes empezaban su vida delictiva a partir de los veintitantos, ¿no? Ahorita sabemos que desde los 10 y los 11 años los niños empiezan a delinquir. Lo segundo es que hay nuevas formas y nueva conducta del colectivo criminal, ya como tal como grupo, ¿no? Hay nuevas formas del crimen, muchísimas. Hay una indiscriminación hacia la forma como se cometen los delitos, es decir, no hay una discriminación en si es una señora mayor, si es un niño, si es una mujer embarazada, ¿no? Que son los casos que realmente salen a la luz también por el amarillismo social. Pero sí, no hay una indiscriminación. Hay una motivación banal, ¿no? Estamos acá en el quinto. Motivación banal se refiere a, pues te mato porque no tenías los zapatos que yo quería, ¿no? Te mato porque en Venezuela el fenómeno de la delincuencia es tan increíble que las personas tienen que salir con un teléfono, fíjense lo que ocurre, ¿no? Salen con un teléfono bueno, se los robaban. Entonces el venezolano, pues,
es innato del ser humano desarrollar mecanismos de defensa ante las amenazas de afuera. Entonces el venezolano dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener un teléfono bueno y voy a tener un teléfono feíto, cosa de que si tengo que salir y me tienen que robar, pues que se lleven el feíto. Y resulta que muchos delincuentes entonces los mataban o los disparaban porque tenían un teléfono feo. Entonces, esto se refiere, Moreno Olmedo, la motivación banal, ¿no? O sea, simplemente te mato porque estás acá y no tienes lo que yo quiero. El sexto cambio cualitativo es el crimen arbitrario, sin límites e incomprensible, ¿no? Que de verdad, era lo que yo les decía ayer, no nos entra en nuestro cerebro, no logramos comprender, y en esta no comprensión buscamos siempre preguntar ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? En el penal yo evalué a un sicario que participó en un delito que conmocionó muchísimo a Venezuela en algún tiempo, y cuando yo le preguntaba a él, realmente yo me doy cuenta que hacía las preguntas equivocadas porque yo quería saber por qué mataste a estos niños, ¿no? ¿Cómo no te importó? ¿Cómo no? Entonces, bueno, desde nuestra mente empática, desde nuestra mente saludable, nosotros no lo podemos entender, y Moreno Olmedo se refería a eso, ¿no? El séptimo cambio sería la violencia criminal como proyecto de vida, y eso lo veo aquí en México. Hace poquito tuve la oportunidad de dictar un taller de psicopatología en Culiacán y en Sinaloa, y sabemos que por las series estas series de narcotraficantes y todo, que Sinaloa es un estado en donde tienen como proyecto de vida el narcotráfico, y fue increíble porque estuve varios días, estaba dándole capacitación a precisamente personas que trabajan en el ámbito penitenciario, y me llevaban a hacer tours y yo estaba emocionada porque quería conocer Culiacán y todo el tour, todos los días que estuve era: aquí atraparon al hijo del Chapo Guzmán, aquí mataron al hijo del Chapo Guzmán, me llevaron al cementerio, y fue una cosa impresionante cómo la cultura de narcotráfico es lo que realmente resalta en ese estado, ¿no? Y me quedé impresionada porque entonces yo digo, bueno, ¿qué ven los niños, no? ¿Qué ven los niños de estos estados en donde la violencia criminal y la herencia social es ser un narcotraficante? Porque en cada lugar hay una chapa, un sello, unas flores dedicadas a fulano de tal, que fue el hijo de fulano de tal, que pertenecía al cártel de tal. Entonces, esto es uno de los cambios también que ha ocurrido, ¿no? A este niño, ¿cómo nosotros le podemos, cómo podemos evitar, ¿no? Que estos niños con esta herencia social sean otra cosa? Entonces, bueno, y el octavo cambio sería la violencia criminal como valor, ¿ok? El único valor que yo encuentro para seguir viviendo, pues, es pertenecer al cártel o pertenecer a pandillas, ¿no? O algún colectivo criminal. Entonces, bueno, estos son los cambios cualitativos que llevan a una persona a cometer delitos, y que no era lo mismo de hace 40 y 50 años, ¿no? Y que por eso en la actualidad se nos hace tan complicado tratar de entender, ¿no? Ahora bien, cuando ya hemos entendido esto, ¿ok? Cuando ya la persona sabemos que alguna de estas razones es lo que los hace ser delincuente, pasamos entonces a ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ese delincuente se encuentra cara a cara con la cárcel, ¿no? Entonces, la cárcel tiene como sistema social, para empezar, cuando yo me refiero a sistema social, tenemos que saber que se convierte en una subcultura, ¿ok? Es lo que se conoce como la subcultura carcelaria. Y a fuerzas tiene que ser una subcultura, ¿por qué? Porque yo me tengo que adaptar, ¿ok? Es de individuos sanos la adaptabilidad y la flexibilidad, porque si no me adapto, pues simplemente pues perezco, ¿no? Entonces, la cárcel como sistema social alternativo tiene dos formas, ¿ok? De obtener de alguna forma vivencias, ¿no? Del privado de libertad. Entonces, el privado de libertad empieza a desarrollarse de alguna de estas dos maneras. Primero que nada, puede tener una conducta frente a la institución, ¿ok? Adopta las maneras básicas: la sumisión frente a la institución, es decir, me someto a las reglas, al manual interno, o el enfrentamiento, ¿ok?
Y la segunda forma de relacionarse es con los demás reclusos. Bueno, el interno entonces aprende a vivir en la subcultura carcelaria, ¿no? Entonces, en este nuevo ambiente, para el recién privado de libertad, para el que acaba de entrar, la vida se convierte en una incesante lucha por la supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque intenta constantemente adaptarse. Entonces, busca un máximo de gratificaciones con la menor cantidad posible de dolor, ¿no? ¿Cómo yo puedo empezar a tener una mayor adaptabilidad, pero sin que me duela tanto adaptarme, ¿no? Entonces, básicamente, en Venezuela existen dos tipos de penales, ¿ok? Existen los penales abiertos, ¿ok? En donde sucede esto, ¿ok? En donde la ley es dictada por los mismos reclusos, ¿ok? Y existe una nueva visión que se llaman los penales cerrados, ¿ok? En donde los internos están uniformados de esta forma. Las mujeres están uniformadas con el uniforme rosado, como fucsia, y supuestamente es así, ¿ok? Yo tuve la oportunidad de evaluar en ambos penales y, bueno, me reservo mi opinión porque creo que nunca el Estado logra el control total de las cárceles, ¿no? Pero básicamente en estos, la ley, pues es impuesta por los privados de libertad. En esta, la ley pareciera que es impuesta por los custodios penitenciarios, sin embargo, pues luego vamos a ver si sí o si no. Entonces, cuando estas personas ingresan, ¿ok? El recién privado de libertad pasa por un proceso de duelo, ¿ok? Aunque no lo queramos aceptar, aunque digamos es que es un preso y se merece, sí, mira, merece lo que tú quieras, pero pasa por un proceso de duelo porque es un ser humano. Y a mí me gusta siempre darle la cualidad humana a los hechos, porque cuando nosotros hablamos el monstruo de tal, cuando nosotros decimos cuando ponemos nombres amarillistas, lo que estamos es no creyendo que un humano hizo esto. No, esto lo hizo un ser humano capaz de convertirse en este tipo de delincuente, ¿no? Entonces yo no soy fanática de ponerle nombres o de seguir la línea, ¿no? El carnicero de Milwaukee, como les ponía ayer, ¿no? No es ningún carnicero de Milwaukee, es un hombre enfermo que cometía este tipo de delitos, ¿no? Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, ¿ok? Para los que quieran leer más sobre duelo, pues esta es la señora que tenemos que leer para saber de duelo. Entonces, el recién privado de libertad pasa por todas estas fases, ¿ok? Primero por la negación, esto no me puede estar pasando a mí, yo no puedo estar preso. Luego pasa por la ira, ¿no? Y la ira siempre la ponemos a ver cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer en un ratito. Luego viene la fase de negociación o regateo, ¿no? Entonces empieza, bueno, si yo hago tal actividad, ¿será que me reducen la pena? ¿Será que si yo me voy a juicio, entonces la sentencia va a ser menor, ¿no? Luego viene una fase de depresión y luego viene una fase de adaptación. En esta fase de aceptación, perdón, es cuando la persona empieza a adaptarse, ¿ok? Entonces, estas son, ¿ok? Las características, les dije, hay dos formas de relacionarse frente a la institución, cuando yo asumo que soy un delincuente o un privado de libertad y que estas son las normativas que yo debo cumplir y cuando yo definitivamente digo, yo no me voy a someter a las normas de los demás, entonces se convierten en líderes. Entonces, tenemos dos formas de ver al privado de libertad. Cuando se convierte en población, que así se le llama, se adapta a la normativa impuesta por el Estado, y en este caso es el régimen, ¿no? El régimen penitenciario, sea cual sea. Comienza a participar en actividades educativas, laborales o de otra índole en la prisión, ¿ok? Intenta canalizar actitudes negativas a través de ir a psicólogo, a través de hacer actividades con cerámica, con estos mal llamados artesanías, ¿no? Trabaja para conseguir lo que quiere. En todas las cárceles de Latinoamérica existe la opción de que la persona trabaje y empiece a obtener ingresos económicos, ¿no? Busca incentivos de conductas positivas para ganar algún beneficio procesal, ¿no? Si colaboro con la iglesia, si colaboro con psicología, si colaboro con la limpieza, ¿no? ¿En qué me puede beneficiar esto? Y sí, muchas veces es capaz de simular conductas. ¿Por qué? Porque él quiere que los funcionarios vean, óyeme, está cambiando y que por supuesto esta opinión del funcionario se convierta en un beneficio, ¿no? Este es el individuo que aceptó
y que dice, bueno, ya está, ¿no? Tengo una sentencia de 8 o 9 años, la puedo reducir, puedo salir en 5, entonces yo voy a hacer estas actividades. Pero tenemos a la otra cara, ¿no? Y es el que decide formar parte del grupo de líderes carcelarios. Entonces, comienza a participar activamente en el código carcelario, ya vamos a ver qué es lo que comprende ese código carcelario, y niega absolutamente el régimen penitenciario. No participa en actividades porque participar en actividades supone una mancha en la subcultura carcelaria. Y en la subcultura carcelaria, mientras menos manchado estés, eres una persona de máximo respeto. ¿Y qué quiere decir una mancha? Que no trabajas, que no respetas a los funcionarios en el sentido de hacer, ¿no? Lo que el funcionario te diga. Se siente orgulloso de sus rasgos antisociales, ¿ok? No busca incentivos a no ser que sean para ganar posición dentro del liderazgo de la prisión. No busca incentivo con funcionarios, sino con los otros líderes de la cárcel, ¿ok? Entonces nosotros nos tenemos que hacer las siguientes preguntas, ¿no? Porque decimos, bueno, pero ¿por qué es tan terrible, no? El individuo sigue cometiendo delito. Entonces, primero que nada, ¿qué lo induce a delinquir? Y a partir de que nosotros empecemos a ver qué es lo que lo induce a delinquir, podemos empezar a establecer la motivación, ¿no? ¿Qué significado tiene esta conducta para él? Aquí nosotros empezamos a buscar referencias emocionales, referencias sociales, como les hablaba ayer, si esto tiene algún tipo de venganza, si esto es buscando poder, buscando aceptación, ¿ok? ¿Por qué la idea del castigo no le atemoriza? Porque todos nosotros, Emile Durkheim decía, a todo el ser humano le juguetea en la mente la comisión de un hecho punible. Es decir, todos tenemos, ¿ok?, la capacidad de cometer un delito, solo que a nosotros, ¿ok?, nuestros mecanismos inhibitorios nos los impide, y pues también la idea del castigo. Pero ¿qué pasa en este delincuente que la idea del castigo no le atemoriza? Y esta pregunta, que les digo que es muy de la psicología clínica, ¿está consciente esta persona del daño que causa? ¿No? Porque si no está consciente, entonces nos vamos ya directamente a cuadros psicopatológicos, ¿ok? Entonces, vamos a responder los mitos del inicio, ¿no? Decía que solamente debíamos tener miedo porque los delincuentes mayormente son los hombres, ¿no? Acá está. Una maestra invitó a un alumno de 15 años a su casa y lo violó frente a su hijo, ¿ok? Y acá están nuevas formas, fíjense también, ¿no? Nuevas formas de atacar delitos y nuevas formas de las personas de cometer delitos, ¿no? Acá en México, el año pasado, a inicio de año, ocurrió un feminicidio terrible, terrible, de una chica llamada Ingrid Escamilla, y la indignación en México por el brutal asesinato de la joven y la difusión de su cadáver. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la escena del crimen, los funcionarios tomaron fotografías, pero eran unas fotografías brutales, brutales. Entonces aquí es donde nosotros partimos del respeto que hay que tener, ¿ok? El homicida no tuvo, bueno, el feminicida no tuvo respeto por esta persona, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hace que una persona fuera completamente de un cuadro psicopatológico, ¿verdad? Porque supuestamente es una persona sana, tome fotos y las difunda y respeta de esa forma el cuerpo? Bueno, ok, eso es un poco, hablamos un poco de perversión allí, que la perversión está en cualquier ámbito, ok, de nuestro contextos más cercanos. Entonces, a partir de esto que ocurrió y que las fotos se regaron incluso en los periódicos amarillistas de acá de México, se creó una nueva ley, ok, y esta ley entonces le hace, digamos, castigo a los funcionarios. Si 6 funcionarios tienen, digamos, el permiso de estar en una escena del crimen y las fotos de la escena del crimen pues salen a la luz pública, pues estos funcionarios hasta pueden ser destituidos de su cargo, ¿no? A partir de esto, entonces, fíjense cómo se siguen creando formas de castigo, que era lo que yo les decía ahorita cuando iniciamos, ¿no? El castigo siempre va evolucionando porque lamentablemente la perversión humana no tiene fin, ¿no? ¿Qué otros casos encontramos, ¿no? Asesinó a sus padres creyéndose un personaje de Naruto. La manada de España volvió a ser condenada por otra violación que sus integrantes difundieron por WhatsApp. Entonces, digamos que a nivel de mitos y creencias, ¿ok? Tenemos muchísimos, ¿no? Por ejemplo, acá, no se los voy a leer completo, pero
Es la historia de uno de los secuestradores más peligrosos de Argentina, que debía estar preso hasta el 2028, pero salió y fue condenado varias veces, ¿no? Entonces acá es cuando las personas dicen que las evaluaciones penitenciarias, las evaluaciones forenses o de psicólogos penitenciarios no generan nada, porque esta persona la evaluaron 2 que 3 veces, salió y volvió a delinquir. Entonces aquí es cuando pues, los jueces decían, bueno, ¿por qué es lo que está pasando? Yo puedo hablar muchísimo de esto, pero no me voy a detener porque sabemos que existe, ¿ok? Una grave enfermedad social en Latinoamérica que se llama corrupción. Y lamentablemente la corrupción es la que genera que muchos de estos individuos salgan y que después simplemente se culpe al psicólogo o se culpe al trabajador social o se culpe al criminólogo cuando realmente nosotros no tenemos nada que ver porque nuestro poder simplemente está en evaluar a alguien. Nosotros no damos la libertad. Nosotros evaluamos, pero no damos la libertad. Pero bueno, yo no me voy a meter en esto, ¿no? Entonces, cuando entendemos, ¿okay?, que todo lo anterior son mitos y que los delincuentes siguen creciendo y que los delincuentes siguen perfeccionando técnicas, entonces nos encontramos con ¿qué comprende el código carcelario? Que les hablaba ahorita, ¿no? El código carcelario del cual se apropian los internos que empiezan a formar parte del liderazgo carcelario. Entonces, primero que nada comprende el argot carcelario o la jerga, ¿no? Que son palabras o construcciones gramaticales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues los internos empiezan a emplear frases breves y poco elaboradas, así como empiezan a cambiar las palabras de uso común, ¿ok?, por las que impone la cárcel. Empiezan a tener una nueva forma de comunicación, ¿ok?, que lo que hace es alejarse totalmente de lo que un funcionario puede entender. Entonces, en el penal, en la cárcel, en una de las cárceles donde yo trabajé, siempre pues iban muchos internos y pues me hablaban con el argot carcelario y yo anoté, ¿qué les digo? Un total como de 150 palabras más o menos, ¿ok? Para saber qué era cada cosa, ¿no? Entonces no decían leche, no decían olla, no decían mamá, no decían papá, no decían funcionario, o sea, un montón de palabras. Y entonces si tú unes ese montón de palabras, pues tienes una construcción gramatical y realmente si vas y tienes un mes trabajando, pues tú no le vas a entender a los internos. Entonces eso empieza a comprender el código carcelario, un lenguaje totalmente diferente. El reconocimiento de una sola autoridad, y este reconocimiento de una sola autoridad es del líder carcelario. Existe una gesticulación muy marcada y exagerada en los privados de libertad. Tener 2 o más relaciones de pareja, ¿ok?, es una de las requisitos, si se puede llamar así, para poder estar dentro del liderazgo carcelario. Y la aceptación de los castigos y privilegios otorgados por el líder. Y fíjense que los castigos y los privilegios otorgados por el líder pareciera una cosa, es paradójico, porque realmente son muy fuertes, son mucho más fuertes que las impuestas incluso por el Estado, en este caso el Estado reflejado en los funcionarios, ¿no? Los castigos en las cárceles son castigos con mensajes, es decir, en uno de los, cada penal tiene castigos personalizados, ¿ok? Pero en una de las cárceles donde fui, los internos que estuviesen algún dedo cortado, ¿no?, amputado, ya uno sabía que era porque esa persona había robado dentro de la misma cárcel, es decir, robos a los demás internos. Entonces venía el líder carcelario y le cortaba un dedo o le cortaba pues una parte del dedo para dar el mensaje a los demás de si robas dentro de la cárcel, si robas a tus compañeros, pues te vamos a dejar sin dedos, ¿no? Entonces lo aceptan. Y aceptarlo, por eso digo que es paradójico, porque el Estado jamás te haría eso, pero ellos prefieren tener un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia lo refleja el líder, ¿no? Entonces acepto el castigo o acepto el privilegio. Un privilegio puede ser, pues, tener un arma de fuego o tener algún tipo de arma, ¿no? Que sigue comprendiendo una normativa severa frente a las faltas, ¿no? Y aquí están las muertes que promueven mensajes en los demás, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo entonces con delitos como por ejemplo la violación, ¿no? Que aparte hay como una creencia medio extraña. Yo a veces me río cuando veo que personas dicen, ay, bueno, esto es un violador, seguro que en la cárcel lo van a matar. No, ¿ok? No a todos, o sea, sí a muchos, pero no a todos.
Si tiene suficiente dinero para pagarle al líder, este abusador sexual, no lo matan, ¿ok? Entonces, pero hay muertes que promueven mensajes, por lo menos a los delatores, ¿no? A los internos que de repente saben lo que está ocurriendo y va y se lo dice a un funcionario, oye, ¿sabes qué? Es que hay un ingreso de drogas y un ingreso de armas que se le conoce socialmente como delatores y que pues en Venezuela se les dice sapos porque hablan de más. Los matan, pero al matarlos les cortan la lengua, ¿no? Y la lengua la cuelgan. Entonces, dar un mensaje de no seas un delator, ¿no? O sea, está terrible, pero esto lo comprende el Código Carcelario. La aplicación y el entendimiento de huelgas de hambre, ¿ok? Huelgas de sangre, acciones como coserse la boca y el respeto exagerado hacia la visita femenina, ¿no? O sea, tú no me puedes venir a interrumpir mi visita porque la visita, y ojo porque usan este término, es sagrada, ¿no? Nosotros como psicólogos, mejor dicho, como profesionales dentro de una cárcel, porque también los criminólogos pues estudiábamos mucho el fenómeno de por qué tu familia se convierte en sagrada cuando estás preso y cuando estás en libertad ni siquiera les prestas atención, ¿no? Entonces son fenómenos intracarcelarios muy interesantes y que realmente el tema de trabajar en la cárcel no solamente yo lo hice por un lado humano, sino que yo lo hice porque es que es impresionante tratar de entender los fenómenos sociales que se generan allí adentro, ¿no? Entonces, de alguna forma, es un trabajo utilitario, ¿no? Yo utilizo lo que ellos me dan y por supuesto que ellos me utilizaban a mí, ¿no? Para lo que se necesitaba en cuanto a mi trabajo, ¿no? Hay una división, ¿ok? O discriminación entre el preso común y el preso que ha sido funcionario. Sabemos que hay muchos funcionarios pues, que entran presos, ¿no? Policías, vigilantes, lo que sea. Y estos presos que habían sido funcionarios no pueden formar parte, ¿ok? De los lugares comunes dentro de privados de libertad, ¿ok? La norma más proclamada dentro del código carcelario impuesto por los líderes es la hostilidad hacia los funcionarios, ¿ok? Entonces rechazan las normas o las leyes impuestas por las figuras de autoridad. Y ojo que con figura de autoridad me refiero no solamente al funcionario de vigilancia, sino también a nosotros los que, pues, psicólogos, el equipo multidisciplinario de una cárcel, ¿no? Y se debe mantener la integridad de la propia personalidad, es decir, tienen que ser resistentes, rudos y tienen que aguantar frustraciones, ¿no? Y alguno de sus eslogan más conocido es preso no pide clemencia. Ahora bien, ¿cómo se imparten los roles, no? Porque ustedes van a decir, bueno, pero ya va, o sea, ¿cómo es que una persona se convierte en líder y cómo es que otro decide ser población? Entonces, en el líder se encuentran los internos con larga experiencia delincuencial y penitenciaria, ¿ok? Que cumplen largas condenas por delitos violentos. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto un delincuente por estafa, un delincuente por extorsión, no necesariamente tiene la estructura de personalidad para convertirse en un líder carcelario, ¿ok? Entonces, larga experiencia delincuencial, así no haya estado preso, ¿ok? Recuerden que existe algo en criminología que se llama cifra negra y ser cifra negra comprende el hecho de estos internos que se mantienen en la periferia de las leyes pero cometiendo delitos, ¿no? Entonces, puede que no lo hayan atrapado en 10 años y estos 10 años ha cometido delitos, pero ha pertenecido a una pandilla, ha pertenecido a un grupo delincuencial, entonces eso ya le da un reconocimiento dentro de la cárcel. Y los de población, ¿ok? Los que no cometen entonces delitos dentro de la cárcel, los que no están asociados al liderazgo, pues son internos física y psíquicamente más débiles, ¿ok? Bueno, que ellos perciben así, ¿no? Y son objetos de rechazo y aislamiento los violadores y los delatores, como ya les acabo de decir, ¿no? Entonces, digamos que así es como se imparten los roles. Los que están acá, ¿ok? Son considerados entonces individuos débiles y por eso no pueden formar parte de este grupo, ¿ok? En donde están las personas que supuestamente son más rudas, ¿no? Los internos que son más rudos. Y con esto entonces entramos al fenómeno de la prisionización, ¿no? La prisionización es un término empleado por los criminólogos, ¿ok?
por la criminología clínica, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar de prisionización, pero el aspecto psicológico y criminológico difiere un poco, ¿no? Porque fíjense, como concepto tenemos que es la asimilación por parte de los internos, ¿ok? De hábitos, usos, costumbres y cultura de la prisión, así como una disminución general del repertorio de conducta de los mismos, el repertorio de la calle, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto en la cárcel. Entonces la prisionización es adecuarme a lo que pide la cárcel y esta adecuación entonces conlleva a que haya una disminución de las conductas que socialmente nosotros, con las que nosotros en la calle nos vinculamos, ¿no? Entonces, algunos autores, como este que les pongo acá, argumentan la existencia de una relación lineal, ¿ok? Lineal y ascendente entre la duración del internamiento carcelario y el proceso de prisionización. Es decir, a mayor tiempo preso, evidentemente más te prisionizas, ¿no? Y otros asumen que el mayor grado de prisionización se alcanza hacia la mitad del tiempo de encarcelamiento. Entonces, ahorita acá está, sí. Le pongo las características de la prisionización para que la sepan, ¿no? Entonces, para la criminología, la prisionización es un efecto negativo del encierro. Para la psicología, es un mecanismo de defensa. Entonces, los que están acá, pues yo simplemente les dejo, digamos, la duda, ¿no? Si ustedes lo ven como un mecanismo de defensa o si ustedes lo ven como un rasgo negativo, es decir, un interno prisionizado, ¿qué es lo que hace? Habla con el argot carcelario, un interno prisionizado de alguna forma, sin que forme parte del liderazgo, pues no se convierte en un delator, le cuesta muchísimo asistir a psicología porque no sabe si exactamente eso le va a generar algún beneficio, le cuesta mucho hablar de lo que está pasando internamente. Entonces para los criminólogos es como, mira, está prisionizado, hay que tener mucho cuidado, pero para los psicólogos es, ¿cómo no se va a prisionizar? Es normal, es la adaptación, ¿no? Lo que habría que hacer a nivel de ya tratamiento psicológico es ver en qué medida la persona ha internalizado tanto este código como para vivenciarlo afuera, ¿no? Una vez salga. Entonces, ¿cuáles son las características de la prisionización? Este proceso comienza con el ingreso en prisión, ¿ok? Y la persona asume el rol inferior del grupo al que pertenece, es decir, a los internos. Se desarrollan nuevas formas de comer, de vestir, de trabajar y de comunicarse. Esto es prisionización, ¿ok? Ocurren cambios en el consumo de drogas. Puede darse de dos maneras. O la persona empieza a consumir drogas, aun cuando en la calle no haya consumido drogas, o la persona empieza a dejar el consumo porque resulta que consumir drogas en la cárcel genera deudas y las deudas de drogas en la cárcel se pagan con la muerte. Entonces, muchos internos que habían sido adictos en la calle, cuando llegan a la cárcel dejan de consumir drogas. A esto se refiere el cambio, ¿ok? Se aprenden a practicar juegos de azar, a realizar actividades homosexuales, a desconfiar, incluso a odiar a los funcionarios y a aceptar las costumbres y valores de la comunidad de los presos. Esperen un segundo. Ok, sí. Toda persona que ingresa en la cárcel se prisioniza de alguna manera, ¿no? Ahora, otro fenómeno que se encuentra muchísimo es la de los funcionarios, ¿ok? Los funcionarios penitenciarios están todos los días en la cárcel conviviendo con los privados de libertad. Con funcionarios me refiero a los vigilantes, a los custodios, se les dice en algunos países, ¿no? Y se tiene que empezar a relacionar y obviamente también se tiene que adaptar. Y en esta adaptación, lamentablemente, también se prisioniza. Por eso es que digo, es un mecanismo de defensa, ¿no? Algunos internos solo aceptan los valores de la comunidad de presos por conveniencia o por miedo, ¿ok? No necesariamente porque formen parte del liderazgo carcelario, es lo que también les quiero decir. Otros escasamente porque son influenciables, ¿no? Ahora bien, ¿qué comprende entonces? ¿Qué sigue comprendiendo la prisionización? Hay una exageración de las situaciones, ¿no? El hecho de estar preso supone una minusvalía frente a los demás y esto deriva en situaciones conflictivas e incluso de violencia, ¿no? Hay una autoafirmación agresiva o una sumisión frente a la institución. Y acá, ¿ok? Alteraciones en el área sexual.
¿Cuáles son estas alteraciones en el área sexual que ocurren cuando un interno o interna, ¿ok?, está prisionizada? Empieza a tener nuevas formas de vinculación con el sexo y con el impulso sexual, ¿no? Entonces, en un ratito les voy a poner un poco más de la diferencia, ¿no? Pero más o menos para que les quede allí el tema de cómo se altera la vida sexual de los privados y de las privadas de libertad. Bueno, es porque están prisionizados de alguna manera, ¿no? El interno siente que no tiene control sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque tiene control institucional, control social, control personal, control psicológico, control de visita. Entonces hay esta sensación de mi vida no me pertenece, ¿no? Hay como de alguna forma una disociación psicológica porque pues yo no soy yo soy un preso. Y el preso siempre se va a sentir en minusvalía frente a los demás. ¿Tienes cáncer? Ah, bueno, pero estás libre. ¿Tienes SIDA? Ah, bueno, pero estás libre. ¿Tienes COVID? Ah, bueno, pero estás libre. O sea, pareciera que para el privado de libertad lo más grave es estar como estoy, es decir, preso. Entonces, simplemente les dejo a ustedes allí como también la valoración que ustedes puedan hacer de la libertad, ¿no? La libertad nosotros creemos que es un valor que tenemos porque nos los merecemos y ya, y resulta que no, ¿eh? Resulta que cuando nos dijeron que nos teníamos que confinar, ¿no? Porque el confinamiento es lo que nos va a salvar de enfermarnos de COVID, empezamos a tener crisis, ¿o no? ¿No? O sea, muchos de mis pacientes en la pandemia, la ansiedad se los iba a consumir porque no se aguantaban estar en una casa, ¿no? Entonces yo decía, mira tú, qué cosa tan impresionante, porque entonces criticamos al preso que siempre está en minusvalía, en esta sensación de minusvalía, y ahorita en este confinamiento que nos ponemos para salvarnos de un virus, resulta que no me lo aguanto, ¿no? A pesar de que tengo Netflix, de que tenemos Disney, de que tenemos laptop, de que tenemos teléfono, pareciera que no, ¿ok? Hay un estado permanente de paranoia, ansiedad y angustia, ¿ok? Hay ausencia de expectativas de futuro, hay una actitud fatalista y un pensamiento catastrófico, ausencia de responsabilidad y pérdida de vinculaciones, ¿no? Y acá está la diferencia que se da, ¿ok? La diferencia entre el privado de libertad masculino y la femenina, ¿no? Entonces, la primera distinción que se hace es esta columna es la femenina y esta columna es la masculina, ¿ok? Entonces, la primera diferenciación tiene que ver con la edad, ¿ok? La depresión en la mujer en la cárcel se da a través de picos, ¿no? Y en el hombre la depresión se da lineal, ¿ok? En la mujer, ¿ok? Pues probablemente haya mucha más sensación y por esta sensación que generan nuestras hormonas, porque sí, señores, tenemos hormonas y las hormonas nos hacen de pronto tener síndrome premenstrual, aunque ustedes, los hombres que están acá no lo creen, sí, ok, porque cuando la mujer está lactando también pasa por problemas hormonales, porque cuando la mujer está premenopáusica también pasa por problemas hormonales y esto induce, por supuesto, el proceso depresivo, que no ocurre igual con el hombre, ok. El trastorno del sueño es mucho más evidente en el hombre que en la mujer. La sensación de que el día es interminable, ¿ok? Son muy serios, son poco resonantes y son groseros, ¿ok? La mujer, repito, es mucho más emocional. Hay una sensación de tristeza y desesperanza, ¿ok? Y el hombre tiene dificultad para tomar decisiones complejas, ¿ok? Y por esto, fíjense esta gran diferencia, es que el hombre empieza a incurrir en delitos intracarcelarios, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, este dato me parece muy interesante. Las mujeres en las cárceles, ¿ok? Intentan muchas más veces suicidarse, pero los hombres que no lo intentan mucho más que las mujeres, sí lo logran, ¿ok? Es decir, el porcentaje de hombres que intentan suicidarse es por debajo, pero los que lo hacen lo consiguen, la mujer no. La mujer se queda simplemente en el intento. ¿Ok? En la ansiedad, y la ansiedad genera, por supuesto, distorsiones, y las distorsiones hacen que el hombre tenga creencias diferentes, ¿no? El hombre, el humano, ¿no? Se da de estas dos formas. En la mujer existen pensamientos recurrentes de culpa, ¿no? Hay agobio, por supuesto, porque no tienen control ya sobre los hijos, y la mujer pone la ansiedad adentro y por eso necesita hablarlo constantemente, porque el alivio de la ansiedad en la mujer que está privada de libertad lo consigue en el discurso.
Y es diferente al hombre. El hombre empieza a tener pensamientos repetitivos acerca de lo que ya no puede hacer. Esto se llama rumiar. Empieza, ¿no? ¿Cómo voy a funcionar yo ahora? Y entonces la ansiedad, a diferencia de la mujer, la ansiedad, el privado de libertad masculino, lo pone afuera. ¿Y qué significa que lo pone afuera? Pues que empieza a tatuarse, empieza a hacer deporte, empieza a hacer ejercicio, empieza a cometer delitos intracarcelarios, etcétera, ¿no? El consumo de drogas, ¿ok? En la mujer empieza a consumir drogas después del año de reclusión, ¿ok? Y los hombres no solo empiezan a consumir, sino que además se convierten en microtraficantes dentro de la reclusión, ¿ok? El proceso hormonal que se los acabo de explicar acá ocurre solamente en la mujer porque pues las mujeres tenemos, tenemos un proceso fisiológico diferente al del hombre, ¿no? Y ahora vamos acá con los cambios positivos y negativos, y acá es donde tenemos el tema de la sexualidad, ¿no? Fíjense que hay cambios que yo pongo en las ambas columnas porque pues todavía hay allí como alguna ambivalencia, algún tipo de vacío, ¿no? Tenemos los cambios positivos y los cambios negativos. En los cambios positivos, ¿verdad? Hay cambios físicos llamativos, ¿no? Empieza a hacer ejercicio, empieza a preocuparse más por su físico, ¿no? Esto en hombres y mujeres, ¿ok? Aquí sí ya estamos hablando de hombres y mujeres. Negativos dentro de la cárcel, ¿ok? Dentro de la cárcel, por supuesto que dentro de las cárceles, lamentablemente, empiezan a aprender nuevas formas delictivas, ¿ok? Empiezan a perfeccionar técnicas delictivas. En los cambios positivos, y que bueno, que también lo ponemos por acá como un negativo, empiezan a tener tendencias sexuales diferentes, ¿no? O sea, empiezan a probar diferentes, empiezan a probar su orientación sexual, ¿no? En cambio negativos tenemos que existe una asociación a nuevos grupos delictivos. Búsqueda por terminar la escolaridad, y oigan que este dato me parece muy interesante, ¿no? Y con esto ya empiezo a cerrar. El 80% de la población penitenciaria del mundo es analfabeta. Entonces pareciera que todo el mundo lo sabe, pero pareciera que a nadie le importa que la educación, ¿ok? Es uno de los pilares dentro de esta reeducación, dentro de esta, sí, no quiero sonar reiterativa, ¿no? Pero sí, nosotros dentro de nuestros contextos siempre ponemos, bueno, ¿cuál es el pilar del amor, no? Ay, bueno, la confianza, el compromiso. ¿Cuál es el pilar de tu profesión? Bueno, el valor de mi profesión es esto, pero ¿cuál es el pilar, ok, de meter a alguien preso? Tendría que ser la educación. Más que el castigo, tendría que ser la educación, porque nos debe llamar la atención que el 80% de la población mundial penitenciaria sea analfabeta. Y que cuando tú les das un libro, ¿ok?, empiecen a encantarse y empiecen a buscar que existe otro mundo, ¿no? En el penal, en uno de los que trabajé, con uno de mis compañeros, iniciamos una biblioteca, ¿no? Y entonces había muchos internos, obviamente, empezar con libros que sean para ellos significativos, ¿no? Libros de venganza, libros de todo lo que nutra ese cerebro, ¿ok? Y lo que haga apartarlos de tener siempre la misma forma de cometer delitos va a ser bueno. Entonces, bueno, cuando buscan terminar la escolaridad, ¿qué es lo que pasa? Que las cárceles solamente ponen a una persona que esté de primaria. O sea, pero sabemos que en la calle hay gente que no le gusta estudiar y no pasa nada, no tiene nada de malo. Busca que lo que la persona esté aprendiendo sea significativo y sobre todo que pueda ser útil afuera, ¿no? Entonces, hay una necesidad de creencias trascendentales, por lo cual muchos empiezan a ser cristianos, a ser católicos, a ser pastores, ¿verdad? Y bueno, como negativo, fíjense que pongo esto como positivo y lo pongo como negativo, las tendencias sexuales diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el privado de libertad masculino, cuando empieza a desarrollar una orientación sexual, en este caso homosexual, lo utiliza a veces como amenaza frente a los individuos que sí son homosexuales desde la calle, ¿no? Entonces, el interno que solamente quiere probar con otro interno homosexual, simplemente lo hace por no sentirse solo, pero no lo asume. Y al no asumirlo, entonces existe una amenaza, lamentablemente, hacia los internos que son homosexuales. Hay muchos internos homosexuales que de repente se enamoran y terminan diciendo, sí, tengo una relación con fulano de tal pertenece al liderazgo, y terminan muertos. Entonces, por eso lo pongo en ambas columnas, ¿no?
La práctica, como cambio positivo, la práctica de alguna actividad contentiva. Muchos empiezan a escribir poemas, muchos empiezan a escribir música o inician actividades laborales para ayudar a su familia. Por supuesto, en el cambio negativo siempre va a estar el consumo de drogas, ¿ok? Y la valoración de la libertad como el bien más preciado, lo cual le da de alguna forma un acento existencial a la vida del recluso. Tú y todos los demás que están en la calle están siempre bien porque están libres, ¿no? Y como cambio negativo, pues hay una exposición y cosificación de la familia para lucrarse o para pagar deudas, ¿no? Entonces esto es utilizar a los miembros de la familia para pasar drogas, para pasar armas de fuego dentro de la visita o para que la familia tenga que trabajar para cubrir mis deudas adentro, ¿no? Entonces, existe un tratamiento penitenciario, ¿no? Para ir cerrando. ¿Se acuerdan de la foto que les puse al inicio, no? Que era la expectativa de cómo deberían ser las cárceles, en Venezuela al menos, ¿no? Esta es la expectativa y esta es la realidad. Háblenme de educación con esa foto. Háblenme de valores con esa foto. Háblenme de estructura, ¿no? Luego me preguntan por qué renuncié. Háblenme de realidad, ¿no? En la cárcel hay una mezcla de patologías impresionante, no solamente de delitos, y es siempre mi punto, de patología. Tenemos esquizoides, antisociales, esquizotípicos, lo que les expliqué ayer en una celda. Háblenme de reeducación. Para nosotros hacer, y ya con eso termino, para nosotros hacer de alguna forma una clasificación, y digo yo, era mi meta cuando trabajaba en las cárceles, o sea, no la mía, ¿no? Digo, como equipo multidisciplinario teníamos esta meta, era hacer una clasificación precisamente para evitar esta mezcla de patología, esta mezcla de delito. Nosotros hacíamos una clasificación en 3 niveles, mínima, media y máxima seguridad, ¿ok? Y tomábamos en cuenta estas características, ¿ok? Yo se las regalo y se las comparto por si a alguno les funcionan, ¿no? La motivación delictiva, los niveles psicopatológicos o tipo de psicopatología, los antecedentes carcelarios, los antecedentes delictivos, que ya les expliqué que no es lo mismo, el consumo de drogas, menor, media o máxima medida, cómo es el desarrollo intramuro de este privado de libertad, cuáles son los factores de riesgo sociales, familiares y psicológicos para nosotros poder abordar un caso dentro de la cárcel, cuáles son los factores de contención, esto que hace que la persona no cometa delitos, y en qué consiste el proyecto de vida de este privado de libertad. Entonces, aquí otra vez les puse fotos. Estas son fotos tomadas por mí, ¿ok? Cuando iba a evaluar en cárceles. Esto es un grupo de abusadores sexuales que no podían estar en otro área, y entonces los ponían así, pues regados, mientras pedían su traslado, o pues mientras llegaba no sé, la gloria de Dios y los salvaba, de verdad no sé. Estos son grupos internos que se forman dentro de la cárcel. En este caso, este era el grupo de los cristianos. Fíjense que incluso con ellos hay normativa, ellos estaban uniformados, ¿ok? Esto también fue en una cárcel, esto yo lo tomé en la cárcel de Tocorón, queda en el estado de Aragua, de Venezuela. Esto lo tomé en la cárcel de Vistahermosa, queda en el estado Bolívar. Y un solo interno, líder, que ya murió, lo mataron. Líder, psicópata como nadie, logró lo que ningún funcionario penitenciario había logrado, y era reunir a todos estos internos en una actividad deportiva. Háblenme del poder del Estado en las cárceles. Chicos, muchísimas gracias. Me puse un poco intensa al final, pero bueno, yo creo que hay temas que merecen toda la intensidad. Muchísimas gracias por su atención. ¿Preguntas? Doctora, muchas felicidades. De verdad que nos tiene enamoradísimos con su exposición, ¿verdad que sí, Pedro Montoya? Sí, además que déjeme decirle, licenciada, que no estoy de acuerdo con eso de que se puso usted intensa. No. Aquí lo que estamos intensos con su exposición somos nosotros. Qué extraordinario, qué extraordinario. O sea, ¿cómo nos sirve toda esta información que usted, a la que usted se ha referido hoy? Definitivamente maravilloso, maravilloso. Debemos tener una buena cantidad de preguntas, Uri, en este momento para